Bienvenidas y bienvenidos a la presentación sobre metaversos, conceptos, aplicaciones y tendencias por Globant. Globant es una empresa nativamente digital que nació en 2003 y hoy cuenta con más de 25.000 empleados en 20 países, con una facturación estimada de más de $1.200 millones. Atendemos a más de 870 clientes. Algunos de los proyectos que Globant ayudó a crear son familiares para muchos aquí, como Fortnite, FIFA 2022, Sackboy y Gotham Knights. Globant también participa en las principales iniciativas de metaverso del mundo y es una de las pocas empresas que conjuga el tiempo pasado cuando se trata de esto. Nosotros hicimos. No solo lo haremos. Muchas gracias en nombre de Globant y en mi nombre, Evandro Reis, que habla aquí en vivo, pero a través de otro avatar, a Peyton. Es un honor participar en este evento y compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia. Para aquellos que quieran saber más, mido 1.8 metros, el peso adecuado para mi tamaño, estoy orgullosamente calvo y tengo una perilla como mascota. Pero esto es en el mundo físico. En el metaverso de Meta. Soy un avatar con características similares, pero un poco más joven. En el metaverso de Epic, soy el avatar de Hudson, de ascendencia africana. Con un factor de coolness mucho mayor y una característica muy interesante. Hudson es un avatar ultra realista, 100% creado a través de un algoritmo. Es mi creación en el software MetaHumans de Unreal Engine. El ultrarrealismo en avatares es una de las tendencias en mundos de juegos y metaversos. Pero primero, hablemos de lo que no son los metaversos. Metaverso no es la realidad de Zuckerberg. Él también. Metaverso no es la revolución de Internet. Metaverse es su reinicio. Metaverso no es solo realidad virtual. Todas las ideas presentadas en Ready Player One me parecen bastante viables, incluso si lleva algún tiempo llegar allí. Tampoco es un juego. Ni realidad aumentada, ni siquiera redes sociales. Él es todo esto junto y mezclado. Ahora vayamos a nuestro tema. Pero primero una advertencia. Si está buscando respuestas aquí, me temo que lo frustraré. Crearé más preguntas de las que doy respuestas aquí. Los metaversos representan una revolución socioeconómica y tecnológica. Antes de entrar en las definiciones, es importante que hablemos de cómo surgen, o más bien maduran. Las revoluciones tecnológicas. Usaré dos ejemplos. Considere la segunda revolución industrial que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Thomas Edison construyó las primeras plantas de energía en 1881. Pero no fue hasta 40 años después que la electricidad realmente comenzó a usarse para hacer funcionar las máquinas. Eso se debe a que las fábricas no se diseñaron en torno a la electricidad cuando estuvo disponible por primera vez. La mayoría de las plantas simplemente reemplazaron sus generadores de vapor por eléctricos y lo dejaron así. Tendemos a pensar que Thomas Edison fue el gran impulsor de la electricidad, pero en realidad, esto se debió al papel de otro genio emprendedor. Henry Ford construyó la primera línea de ensamblaje móvil que redujo el tiempo de producción de un automóvil de 12 horas a 1.5 horas. Esto solo fue posible porque la electricidad estaba disponible en toda la fábrica y la fábrica podía diseñarse para lograr la máxima eficiencia. Otro caso interesante de observar es el caso de Xerox. Años antes de su tiempo, Xerox creó una computadora personal,
la Alto en 1972, casi 10 años antes que IBM. Alto tenía red Ethernet, pantalla de página completa, mouse, impresión láser, correo electrónico y una interfaz de usuario basada en gráficos. A pesar de su alto precio y ventas limitadas, Alto fue un invento innovador y la inspiración para los sistemas operativos de Apple y Microsoft. Todo el mundo sabe lo que le pasó a Xerox en estas áreas. De nada sirve tener un conjunto revolucionario de tecnologías bajo nuestro control y una visión si no podemos hacerlas realidad y ponerlas en manos de la gente. De nada sirve también tener una idea revolucionaria y no encontrarle un caso aplicable, como en el caso de la electricidad. Estos son dos errores fatales para quienes quieren innovar en el mundo tecnológico. Pero, después de todo, somos seres humanos. Y errar es de humanos. Es por eso que tratar el metaverso como solo VR es limitado. La realidad virtual es una de las formas de experimentar e interactuar en el metaverso, pero no es suficiente. De hecho, diría que no es ni la prioridad ni la más desarrollada. Pero al final, ¿por qué ahora estamos hablando del metaverso? Simplemente metaverso es un concepto que simboliza cambios importantes en tres áreas. Cambios en áreas sociales, cambios en las áreas de la economía, y los cambios en las tecnologías. Comencemos con los cambios sociales. El primer gran cambio social que estamos observando es la percepción de la realidad. Y ya no depende del mundo físico. Damos forma cada vez más a nuestra realidad a través de pantallas de alta resolución. Ya estamos viviendo en la era de la luz digital. El otro gran cambio social es la aceptación generalizada por parte de las nuevas generaciones del fin de la privacidad. Además, tenemos la sobrevaloración del individualismo. Pero paradójicamente tenemos el crecimiento de muertes por soledad, que ya es 4 veces más que fumar en Inglaterra, y la conclusión de que somos seres sociales, sin importar el medio. Y los medios digitales son la forma favorita de la nueva generación para crear relaciones nunca antes vistas. En el campo de la economía, varias fuerzas están trabajando. Podemos mencionar el alto costo y la creciente complejidad de las transacciones financieras, tanto para quienes las operan como para quienes las utilizan. También tenemos un cambio en el perfil y acceso a activos financieros en el mundo. Las personas gradualmente comienzan a dejar de ser simples ahorradores y se convierten en inversionistas. Sin embargo, este movimiento ha tenido como efecto secundario el aumento de la concentración de capital, lo que dio origen al movimiento DeFi, finanzas descentralizadas, del que hablaremos más adelante. Y aún en el campo de la economía, pero ya fusionándose con otras áreas, tenemos la economía creativa, donde los usuarios, clientes, gamers, o como prefieran llamarlos, monetizan sus creaciones y generan ingresos tanto para las plataformas como para ellos mismos. Las plataformas de metaverso se basan en gran medida en este concepto. En el mundo tecnológico, tenemos muchos avances. El primero son los dispositivos de hardware, como los anteojos. Los llamados anteojos de realidad virtual son una de las interfaces de experiencia del metaverso y permiten las experiencias más inmersivas. Las gafas de realidad aumentada, como HoloLens 2, permiten otro tipo de experiencia inmersiva, mezclando el mundo físico y el virtual. Por no hablar de los teléfonos inteligentes y las tabletas, que juegan un papel clave en los metaversos. Además de estos, contamos con bolígrafos y pinceles digitales, que elevan el proceso creativo individual y colectivo a otros niveles.
También disponemos de guantes táctiles y ratones espaciales que amplían nuestras experiencias sensoriales. El ejemplo que se muestra aquí es algo posible hoy en día, en el campo de la telemedicina. Otro avance tecnológico se encuentra en los gráficos por computadora. Hoy en día, los algoritmos describen a la perfección el comportamiento de la luz, creando efectos realistas como el que se muestra aquí. Otro bloque de construcción extremadamente importante en los metaversos es blockchains. Blockchains no son más que un software de contabilidad, un banco de registro de transacciones descentralizado que implementa inmutabilidad y trazabilidad inviolables. Esto se hace a través de lo que llamamos contratos inteligentes. Es decir, puede adjuntar a un activo, por ejemplo, un software que controlará su comportamiento, como quien puede verlo. Todo esto impulsado por algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, que pronto será acelerado por la computación cuántica, estará disponible a través de la computación en la nube o simplemente, supercentros de datos accesibles para todos. Pero después de todo, ¿qué es el metaverso o qué son los metaversos? El término metaverso fue acuñado por Neil Stephenson en 1992 en su ficción Snow Crash, donde describe la vida de un repartidor de pizzas que se convierte en señor del universo en un entorno de realidad virtual. Unió las palabras meta y universo. Meta como prefijo sirve para indicar algo que trasciende. Es claro que un concepto tan amplio, que está formado por las palabras meta y universo, no puede darse el lujo de tener una sola definición. Mucho menos definitivo. Por lo tanto, compartiré con ustedes algunas vistas, descripciones, creadas por los mayores expertos mundiales en el tema y dejaré que cada uno, y sus respectivos avatares, saquen conclusiones. Comenzando con la versión de Microsoft. El metaverso es la desmaterialización de personas, lugares y cosas. Con esto podremos combinar nuestro mundo físico con nuestros mundos virtuales y crear y colaborar de formas más inmersivas. Desde la ingeniería hasta el arte, pasando por la medicina. Los metaversos impactarán en la forma en que nos relacionamos. Meta cree que el metaverso es el siguiente paso en el viaje de las conexiones sociales. Metaverso es la consolidación de algo inevitable, todo será software. Independientemente de la definición que prefiera o adopte, los metaversos tienen algunas características básicas que juntas dan solidez al concepto. Primero, el metaverso será persistente, lo que significa que nunca se reiniciará, pausará ni terminará. Los juegos de rol masivos son lo más cercano que tenemos a eso en estos días. En segundo lugar, el metaverso estará predominantemente en vivo. Y los eventos preprogramados ocurrirán en el metaverso con seguridad. Pero todo estará diseñado para estar en vivo de forma predeterminada. En tercer lugar, las experiencias abarcarán los mundos digital y físico. Pokémon Go fue el primer juego de realidad aumentada adoptado masivamente y eso nos da un adelanto de lo que está por venir. En cuarto lugar, no habrá límite de usuarios simultáneos. Este es uno de los problemas más difíciles de resolver desde un punto de vista técnico, pero es crítico. Los juegos online más grandes aún restringen cada sesión a alrededor de 100 jugadores. La simultaneidad masiva hará que las experiencias de metaverso se vean muy diferentes a las de Internet de hoy. Quinto, el metaverso tendrá una economía completamente descentralizada. Casi todas las empresas se han mudado a Internet. Pero aún queda un largo camino por recorrer antes de que tengamos una economía nativa digital.
La mayoría de las transacciones están aisladas en espacios virtuales específicos y la inversión en bienes digitales aún está en pañales. Sexto, el metaverso tendrá una interoperabilidad sin precedentes. Hoy tenemos interoperabilidad física, de red, de datos y de procesos. Pero además de esto tendremos interoperabilidad de activos visuales digitales. Esto significa intercambiar activos en varios formatos, entre máquinas y personas. Actualmente, la mayoría de los productos de Internet son jardines amurallados y los usuarios no tienen una forma real de mover datos, elementos, contenido u otros activos digitales entre servicios. En última instancia, el contenido generado por el usuario desempeñará un papel muy importante en el metaverso. Esto es básicamente un requisito, ya que ninguna empresa podría esperar producir suficiente variación en sus entornos para satisfacer a todos. Fortnite, Roblox y Minecraft han tenido éxito porque los miembros de la comunidad crean experiencias atractivas y únicas entre sí. Decentraland y The Sandbox también vendieron cientos de millones de dólares en lotes y NFT por eso. Ahora, probablemente esté pensando que todos estos son desarrollos bastante incrementales. Individualmente, ninguno de ellos realmente cambiará nada sobre cómo experimentamos la tecnología moderna. Pero juntos pueden crear algunas cosas notables. Cuando varias tecnologías vagamente relacionadas comienzan a mejorar al mismo tiempo. A menudo hay efectos sorprendentes en la forma en que se desarrolla el mundo. Y lo que todos están pensando, ¿cómo entrar en el mundo de los metaversos con proyectos prácticos? ¿Cómo salir de esta oscuridad? Empecemos por echar un vistazo más de cerca a algunos proyectos que están sucediendo ahora mismo en el mundo. La gran mayoría de las empresas están atacando oportunidades en los metaversos en varios frentes. El primero está mirando la creación y gestión de sus marcas. Aquí hay algunos ejemplos, como en el caso de la iniciativa Fortnite de Balenciaga. O Havaianas, una marca de chanclas brasileñas. O como el Banco de Brasil. Otra forma de aprovechar el metaverso es la producción de espectáculos. Travis Scott produjo un programa en Fortnite en 2020. 12 millones de jugadores lo vieron en vivo. Hasta la fecha, el programa ha sido visto por 180 millones de fanáticos. Imagínate cuando tengamos gafas inmersivas y sonido espacial. Podemos ver el programa desde donde queramos y desde cualquier ángulo. La forma más obvia de experimentar metaversos es a través de juegos. Gaming Studios está produciendo juegos cada vez más inmersivos con una calidad de gráficos asombrosa. Y sus sistemas patentados rentables generan millones de dólares. Tanto en los juegos como en los conciertos, la intersección con la industria financiera surge con el uso de criptomonedas. Tokens y NFT que respaldan las transacciones. Otra forma de ingresar a los metaversos es la colaboración entre compañeros de trabajo. Tanto Meta como otras empresas tienen alternativas excelentes y más inmersivas para la colaboración en equipo. Como es el caso de Meta Horizons Workrooms que se muestra aquí. Y por último, pero no menos importante, las iniciativas de economía creativa, que se basan en tres grandes pilares, plataformas, como The Sandbox y Decentraland. Decentraland es un software que se ejecuta en Ethereum y busca incentivar una red global de usuarios para operar un mundo virtual compartido. Los usuarios de Decentraland pueden comprar y vender bienes inmuebles digitales, mientras exploran, interactúan y juegan en este mundo virtual. Globant es uno de los desarrolladores de y para Decentraland más experimentados del mundo. Redes blockchain como Ethereum con sus dApps y activos inteligentes, además de
Solana, cuyo núcleo es la capacidad de procesar decenas de miles de transacciones por segundo, crear activos inteligentes y, junto con Ethereum, brindarnos los tan famosos NFT. NFT es el acrónimo de Token No Fungible. Un token, en el universo de las criptomonedas, es la representación digital de un activo, como dinero, propiedad u obra de arte, registrado en una blockchain. Una NFT, por lo tanto, es la representación de un elemento único, que puede ser digital, como gráficos por computadora, o físico, como una pintura. Además de las ilustraciones, la música, los elementos del juego, los momentos únicos en el deporte y los memes se pueden convertir en NFT. Y finalmente, en el ámbito financiero, las empresas han creado billeteras digitales. Un ejemplo, entre muchos, es MetaMask, la cual creció 20x en el último año. Ahora que hemos visto los conceptos y cómo avanzar en los metaversos, es importante reflexionar sobre algunos aspectos controvertidos. Y seamos proactivos con ellos. El metaverso no es el futuro. Él es el presente, donde el futuro no se acepta, sino que se crea. Será el futuro del trabajo antes de ser el futuro de lo social. Los dispositivos inmersivos y el uso excesivo de las redes sociales tienen problemas graves y debemos abordarlos ahora. Con el aumento masivo en el uso de la inteligencia artificial y machine learning, necesitamos con urgencia incorporar controles que refuercen nuestros valores y ética como seres humanos. Solo quien tiene el coraje de cometer errores y la humildad de empezar de nuevo puede aprender. Hola, este es Evandro Reis. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar lo que Globo tiene que decir sobre metaversos. Es importante señalar que esta presentación se realizó en su totalidad utilizando las tecnologías que forman los metaversos, desde gráficos por computadora, utilizando luz digital, hasta inteligencia artificial para transformar mi habla de portugués al español. Esta es una idea del poder de los metaversos. Conte con nosotros. Un fuerte abrazo. Vida larga y próspera.